Promesa es el título de esta enseñanza en esta mañana, promesas, y hoy voy a presentar la primera parte de esta serie que va a ser de bendición para todos nosotros, porque vamos a hablar acerca de lo que son las promesas específicamente bíblicas. Primero vamos a ver la pregunta de qué cosa es una promesa. ¿Qué es una promesa? Según la Real Academia Española, y me llamó mucho la atención, quiero decir esto, yo estuve buscando en varios diccionarios el significado de promesa y me di cuenta de que la Real Academia Española, que es en realidad la maestra de todo eso en España, tiene la explicación más corta, pero más específica. Dice: expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer por él algo, por él. Expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer por él, o ella, en este caso sería también, algo. Pero me llama la atención también que pusieron, y lo pongo ahí entre comillas, no entre comillas, entre paréntesis, ponen esto al final, dice, que no se confirma con voto o juramento. Es decir, una promesa no es algo que necesitamos necesariamente jurar. Nosotros tenemos mucho, aún específicamente los hispanos, esa costumbre. Tú no has visto cuando alguien quiere enfatizar algo y está diciendo algo y dice, te lo juro, ¿por qué? Por mi madre. Imagínate tú. Y curioso porque la palabra dice de que tú sí sea sí y tú no sea no. Eso quiere decir, nosotros no tenemos que jurar. Si la persona no te va a creer, ni te lo jure por no importa quién. Bien interesante, yo viví en España hace muchos años atrás. Y en España tú no juras por tu madre, tú juras por tu padre. La mamá en España no cuenta. Es más, hay personas que te pueden mentar la madre y nadie se molesta. Pero cuidado que te metas con el papá. Es cuestión de cultura. Nosotros acá no. Por esa parte, en América adoptamos la costumbre italiana que la mamá es la que representa, no el papá. Y entonces pues no te metas con la mamá. Por eso es que nosotros usamos esa frase de te lo juro por mi madre. Ya cuando quieres ser muy expresivo, pero la mayoría de la gente te dice algo y te dice te lo juro. Y algunos hacen así, mira, te lo juro. como un sello para que tú creas lo que están diciendo, pero la promesa no. Dice, la promesa no necesita, fíjate, ni confirmación ni juramento. Es decir, cuando yo te prometo algo, no te lo tengo que probar. Te lo prometí y tienes que confiar en mí. Ese es el concepto de promesa según, otra vez, la Real Academia Española. La segunda pregunta en esta ocasión es, ¿para quiénes son las promesas de Dios? ¿Para quiénes son las promesas de Dios? Y las promesas, tú vas a tener la oportunidad de poder escribir ahí en tus hojitas. Número 1 es para el pueblo de Israel, y esto es la tierra prometida, y para la iglesia, la salvación. Escuchen bien, las promesas bíblicas son solamente para dos grupos. 1, para el pueblo de Israel y 2, para la iglesia. Y el resto de la gente, pastor, ¿por qué eso no es justo? No, si es justo, porque el resto de las personas, atención con esto, el resto de las personas en la actualidad específicamente, se van a ser acreedores de las promesas si son cristianos. Y si son cristianos, entonces, ¿pertenecen a qué cosa? No, bueno, no al pueblo judío. A la iglesia, gracias. De estos dos grupos a la iglesia, correcto, a la iglesia. Sigue siendo pueblo de Dios, pero estamos en esta ocasión haciendo la división ahí entre pueblo de Israel y la iglesia. Si se convierten, son parte de la iglesia. ¿Y por qué los demás no tienen derecho a las promesas? Bueno, no tienen derecho a las promesas porque las promesas de Dios son para sus hijos. Ahora, yo quiero que sepas algo bien interesante, porque el otro día estábamos hablando sobre eso aquí en una de las reuniones del jueves. Tony hizo algunas de esas preguntas. Bueno, ¿cómo es posible de que el pueblo de Israel sea el pueblo escogido por Dios, pero no es un pueblo salvo? No es un pueblo salvo porque ellos rechazaron a Cristo Jesús. Pero sin embargo, siguen siendo el pueblo escogido por Dios. Porque, atención con esto, porque Dios les dio una promesa. Esa promesa está descrita desde el principio de la palabra cuando Dios le promete a ellos lo que nosotros conocemos ahora como la tierra de Judá, que es donde están en Israel.
Y el gran problema, de hecho, de eso voy a hablar un poquitito ahora y voy a seguir hablando, voy a estar usando, porque durante esta serie yo voy a usar casos de promesas en el Antiguo Testamento y otros casos en el Nuevo Testamento, cómo las aplicamos y cómo las podemos nosotros aplicar ahora nosotros a nuestra vida, cómo podemos hacer alguna de esas promesas nuestras. En ese tiempo Dios le prometió al pueblo de Israel llevarlos a un lugar específico porque no tenían ellos una nación, es decir, era un pueblo pero sin nación. Sin nación me refiero a la unión del pueblo y el lugar físico, el terreno, el país donde ellos fueran a vivir. Y tenemos que entender esto, porque mucha gente dice, bueno, ¿por qué Dios tuvo que sacar a alguna gente de algún lugar para que se los dieran a los israelitas? ¿Por qué? Porque Dios es el creador de todas las cosas, fue Dios quien creó el mundo. Este mundo le pertenece a Dios, no le pertenece a la gente. Nada aquí le pertenece a la gente. Dios se los ha dado a la gente. Entonces, si Él escogió que X área fuera para este pueblo específicamente, no importa si alguien llegó primero, sigue siendo de Dios. Y es Dios el que dice, ok, ya disfrutaste, ahora get out of here, afuera, porque esto se lo he dado, se lo he regalado literalmente a otro pueblo. Y déjeme decir una cosa, ese es precisamente, basado en una promesa, es precisamente el gran pleito del mundo entero y seguirá siendo. Porque si ustedes no saben, todas las guerras habidas y por haber, todas tienen que ver con exactamente lo mismo. El desplazamiento se llama de los palestinos por los israelíes, según me entienden algunos, y no entienden de que ese lugar le pertenece al pueblo de Israel porque Dios se los entregó a ellos, se los regaló. Y a través de cientos y cientos y cientos de años se han peleado por esa promesa, que la promesa fue para Israel, no para el pueblo, en este caso palestino. Y esto nos vamos a dar cuenta de que por una simple promesa se ha formado literalmente una guerra entre dos naciones y más, muchas naciones que han estado peleando por estas cosas. Ahora hay muchos tipos de promesas. Nosotros todos hacemos promesas. Y lo que sucede es que las promesas que nosotros hacemos generalmente las rompemos. Pudiéramos hablar, por ejemplo, promesas de deudas. En muchas ocasiones prometemos pagar una casa o un carro. ¿Ustedes saben cuántos carros los bancos decomisan todos los meses? ¿Ustedes saben cuántas casas todos los bancos decomisan todos los meses? Y yo entiendo que en muchas ocasiones las promesas las hacemos en base a lo que tenemos. Es decir, si tienes trabajo te comprometes con una casa, pero si mañana pierdes el trabajo y tienes problemas, no puedes pagar la casa, ¿entiendes? Perdiste, es decir, rompiste tu promesa. Aunque le echemos la culpa al trabajo o lo que sea, yo entiendo eso, pero como quiera que sea, fue una promesa que nosotros hicimos para pagar. Hay promesas que se hacen de muchas formas. Todos hacemos promesas delante del altar, inclusive cuando, por ejemplo, nos casamos. Y estas promesas, en algunas ocasiones, se rompen también. Y quiero decir una cosa, porque tú rompas una promesa, no vas a ir al infierno. Hello. No. Porque tú rompas una promesa, no vas a ir al infierno, porque Dios sabe y sabía de antemano que nosotros no somos capaces de mantener todas nuestras promesas. A mantener algunas, pero no todas. Siempre vamos a fallar en algunas promesas. Aún los cristianos. No, pastor. ¿Sabes cuántos cristianos les han prometido a Dios, Señor, si tú me das a mí un trabajo, yo voy a darte diezmo? Es más, no el diezmo, muchos dicen hasta el 15 y el 20%, Señor, te voy a dar si tú me das ese trabajo. Y Dios todavía está esperando. Que nosotros, después que Dios le da el trabajo, se van de la iglesia. Como si el Señor no los va a encontrar por ahí. Increíble. Bueno, eso lo vemos todo el tiempo. Nosotros rompemos nuestras promesas. Hay un ministerio de hombres que se llama así precisamente, cumplidores de promesas, Promise Keeper. Tony tuvo la oportunidad de ir conmigo y creo que Luis también fue a una de las reuniones de Promise Keeper. Aquí hemos ido en varias ocasiones, grupos de hombres que hemos ido a estas actividades.
Y ese ministerio se formó precisamente para fomentar un poco el hecho de que los hombres mantengan las promesas. No quiere decir de que los hombres rompan promesas más que las mujeres. En realidad no te puedo decir en este día cuál es el porciento, si son hombres o son mujeres los que rompen más sus promesas. Pero por lo menos este ministerio está formado para eso. Pero con todo y eso, nos damos cuenta de que los hombres siguen o seguimos rompiendo nuestras promesas, como quiera que sea. Los que estamos casados. La esposa siempre se queja porque rompemos promesas, ¿sí o no? Tú limpias el jardín, pero eso, a lo mejor prometiste más que eso. Imagínate tú. Ese es el problema. Y entonces la esposa me dice, tú me prometiste. Mira, hablando de promesas y de me prometiste, los papás, los que tienen niños, cuidado de tú prometerle a tu niño y ahora los abuelos, a los nietos, prometerle algo que no vas a cumplir. Déjame decirte que son uno de los problemas psicológicos más grandes, porque los niños se acuerdan y son muy sensibles a las promesas. Por eso fue que Jesús dijo, si tú quieres entrar al reino de los cielos, tienes que ser como un niño. Ay, curioso, porque somos sensibles, entonces los niños son sensibles. Cuando uno le promete algo, yo te prometo que te voy a dar o te voy a regalar o te voy a llevar a tal lugar, cuidado que tú no lo hagas, porque vas a dañar el sentimiento del niño. Entonces se recomienda de que tengamos mucho cuidado y que si prometemos algo, entonces es necesario que nosotros lo cumplamos. Sin embargo, basado en esta experiencia nos damos cuenta de que Dios sí no deja de cumplir sus promesas. Es decir, Dios cumple todas sus promesas. Y esto es aún lo que dice la palabra. Por ejemplo, el libro de Hebreos capítulo 10 en el versículo 23 dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos porque fiel es el que hizo la promesa. Y este texto bíblico que acabo de leer es exactamente el texto clave que nosotros vamos a usar durante toda esta serie por las próximas semanas. Mantengamos firme la esperanza que profesamos porque fiel es el que hizo la promesa. Escucha, si tú eres cristiano, hermano, tú necesitas mantenerte firme. Y estamos aquí en este día porque hemos entendido y entendemos que el que hizo la promesa es fiel. Mira, te vas a dar cuenta que hay sillas vacías de personas que pudieran estar aquí. Ojalá estuviera todo esto 100% lleno, pero no lo está. Necesitamos a muchas otras más personas. ¿Por qué tú crees que? Si esta iglesia tiene contacto, y de hecho, nosotros estábamos el otro día haciendo una lista de las personas que en realidad están enroladas en la iglesia, que vienen no regularmente, pero ocasionalmente. Y si todos llegaran un día, todo el mundo junto, nos vamos a meter en tremendo lío. ¿Verdad, Luis? Tenemos que irnos bajo al parqueo, porque no vamos a caber aquí. Sí, piénsalo. Tú te das cuenta de que hoy no estás viendo gente que viste la semana pasada. Y la semana que viene vas a ver a personas aquí que no están hoy. Y dan esa vuelta. Es decir, clase con un reciclaje. Sí, es cierto. Pero cuando nosotros entendemos de que el que hizo la promesa es fiel, nosotros vamos a ser fiel también. Y esto es lo que dice aquí, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Salmos capítulo 18, versículo 30 dice, el camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Todas las promesas. Y yo te digo una cosa, mi querido hermano. Usando estos dos textos bíblicos, porque la promesa de Dios es verdadera y porque fiel es el que prometió, mantente fiel. Mantente fiel. Yo pudiera dar testimonio en este día junto con mi esposa, con Luisa, de que Dios ha sido fiel con nosotros y nosotros hemos sido fiel con el Señor en lo que el Señor nos ha dado a hacer en esta iglesia. Y ahora nosotros, inclusive ahora, en estos momentos, estoy hablando ahora, hoy mismo, estamos comenzando una nueva etapa en nuestra vida. Después de 10 años, porque la semana pasada celebramos los 10 años de aniversario de esta iglesia, comenzamos ahora una nueva etapa donde Dios nos empieza a recompensar por haber sido fiel. Pero no tanto por nuestra fidelidad. ¿Saben por qué? Porque Él es fiel. Porque Él es fiel. Porque Él lo prometió. El problema es que en muchas ocasiones nos prometen cosas y nos desesperamos
y quisiéramos que las promesas se cumplan ya. Queremos las cosas ya hoy. Y pensamos, pero bueno, ¿y qué tal si me muero mañana? Si te mueres mañana se pone mejor la promesa, muchachos, se pone mejor todavía. Curioso lo que pasó, ustedes saben, esta semana aquí, que la hermana Virginia pasó a la presencia del Señor. Una de las cosas curiosas que hicimos fue orar por sanidad. Las mujeres, ¿se acuerdan? De hecho, hay una fotografía todavía en internet que mi hija Olivia tomó. Las mujeres la rodearon allí, sentaditas, tú estás allí, pan, y oraron por ella. Y yo estaba parado un poco más adelante y extendí mi mano y yo, sabiendo su situación, porque yo quiero que entienda, ella tenía cáncer y estaba muy enferma. Y yo le dije, oré y dije, Señor, yo te pido que tú le recobres, le devuelvas la salud a Virginia. Y yo lo creía, sí, claro que sí. Pero la promesa de Dios es mucho más grande que lo que yo hubiera podido desear para Virginia. Y en uno de esos casos, como ha pasado en muchas ocasiones, porque yo creo en la sanidad, ustedes lo saben, esta iglesia cree firmemente en la sanidad y hemos visto muchos casos de sanidad, aquí hemos visto muchas personas que han pasado aquí al frente, lo que sea, hemos orado con ellos, los ungimos con aceite y todo, y se sanan. No se mejoran, se sanan. Pero también ha pasado en varias ocasiones, como pasó en esta ocasión, yo oré por una persona para que Dios la sanara y Carmen me dijo, Dios la sanó, pastor. Digo, sí, claro que sí, es cierto, pero la sanó de una forma diferente a la que nosotros esperábamos, en base a la promesa del Señor. Porque la promesa del Señor dice de que en el cielo hay un hogar para nosotros. La promesa del Señor dice de que un día nuestras enfermedades y nuestros problemas se van a acabar. Y cuando yo supe las noticias, yo pensé, junto con Virginia se fue el cáncer. Pero el cáncer no se fue a donde se fue Virginia. El cáncer se fue al infierno. Eso es una promesa. Lo que pasa es que en algunas ocasiones las promesas que nosotros recibimos no somos exactamente las que nosotros quisiéramos. Yo voy a hablar de otra promesa aquí, en esta serie voy a hablar de una promesa que todo el mundo quisiera, pero no de la forma que Dios la presenta. Y vamos a decir, eso está, no, Señor, la mitad de lo que me dijiste no me gusta. Me gusta solamente lo último. De eso voy a hablar, tú verás. Vas a tener que esperar un par de semanas más. Porque hay promesas que no nos gustan. Es decir, o nos gustan, pero no estamos conformes de la forma que Dios nos los promete. Es como cuando tú le dices a tu hijo, mira, si tú sacas buenas notas, tú me traes aquí A, te voy a llevar a Disney. Y el niño dice, ¿y por qué no me llevas a Disney cuando saco C? O D, o B, ¿verdad? Ahí está ahí sentadita. Ella miró a su mamá como diciendo, ay, eso parece que me lo dijiste tú la semana pasada. Claro. ¿Por qué? Porque las promesas tienen que ser basadas en algunas, escucha esto, en algunas ocasiones en nuestro comportamiento, desarrollo, crecimiento y fidelidad. Hay otras promesas que no. Hay otras promesas que Dios siempre nos las da porque quiere. Pero por ejemplo, cuando hablamos de la salvación, Dios no viene regalando la salvación a todo el mundo. Dios promete salvación a aquellas personas que creen en Cristo Jesús. ¿Te entiendes que es una promesa condicionada? Hay muchas promesas que son condicionadas. Si tú haces tu parte, yo hago la mía. Y eso es lo que hace Dios. Dice, ¿tú crees? Yo te salvo. Eso fue lo que pasó con el pueblo judío. Por eso es que el pueblo judío, aunque sigue siendo el pueblo escogido por Dios, porque Dios le prometió un terreno, un lugar, un país, una nación, no hubo condición. Dios solamente le dijo, yo los voy a llevar, ese terreno es suyo, esa tierra es suya, ahí los voy a poner. Pero la salvación no, la salvación era condicionada. Y sigue siendo condicionada para nosotros. Tú y yo que hemos creído en Cristo Jesús somos salvos, somos herederos de esa promesa. Así lo dice la palabra, herederos de esa promesa porque hemos creído en Cristo Jesús. Eso es una promesa condicionada. En muchas ocasiones queremos las promesas solamente a nuestra conveniencia o como a nosotros nos gusta. Quiero decir que las promesas de Dios cambian nuestra perspectiva.
Las promesas de Dios cambian nuestras perspectivas y esto es muy importante que tú lo apuntes ahí. Yo voy a poner un ejemplo antes de leer un texto bíblico en esta mañana. Y el ejemplo es, por ejemplo, yo usaba este ejemplo para aplicable, por ejemplo, a la depresión, porque muchas personas, todos hemos pasado por depresión en alguna ocasión. Algunos de ustedes quizá tengan depresión crónica. Eso quiere decir que tú te levantas depresivo y te acuestas depresivo. Si ese es el caso, me tienes que dejar saber a mí como pastor para yo poder ayudarte y no solamente ayudarte en lo espiritual, sino guiarte también en otras áreas para que tú puedas superar eso. Ahora, fíjate bien, todos hemos pasado por depresión. Yo también me deprimo en algunas ocasiones con problemas y cosas. Hay días como que, wow, yo quisiera quedarme en mi cama y no levantarme y ir a trabajar, pero tengo que hacerlo, ¿qué voy a hacer? Oírme temprano del trabajo, quizás, cuando hay problemas también en el trabajo, eso pasa en muchas ocasiones. Sin embargo, en medio de eso, por ejemplo, si tú tuvieras un caso donde de pronto vienen y te van a quitar tu casa, si es que tienes una casa, por ejemplo, o si la rentas igual, no es problema, pero si tú no tienes el dinero para pagar la mensualidad y te dice el banco o el dueño de la casa, el landlord que se llama, tienes que entregar la casa mañana lunes y tú no tienes el dinero hoy, ¿cómo te sentirías hoy? Muy mal. Deprimido, no tienes el dinero, necesitas $1,000 mañana. Y si tú mañana a las 8 de la mañana no llegas allí con un cheque, con los $1,000, mañana te ponen los tarecos en la puerta de la casa. Y tú estás deprimido. Sin embargo, si yo vengo hoy y te digo, mira, no te preocupes, porque yo te voy a regalar los $1,000. Y yo puedo sacar inclusive una chequera y escribo el cheque por $1,000 a nombre tuyo. ¿Qué va a pasar contigo hoy? ¿Qué va a pasar? Te vas a poner contento, ¿verdad? Te vas a poner alegre, claro que sí. Es más, y si inclusive te digo, pero aparte de eso te voy a llevar a almorzar hoy, voy, todavía mejor. Qué bueno. Ahora, piensa esto. ¿Se resolvió tu problema? Todavía no. Todavía no se ha resuelto tu problema porque el dueño de la casa o el banco todavía no sabe que tú tienes el dinero y tú todavía no has pagado. Pero para ti, como yo te hice una promesa, tu problema ya se resolvió. Y tú cambiaste, por eso hablamos de perspectiva. Las promesas cambian la perspectiva nuestra cuando todavía nuestro problema no se ha arreglado. Y yo quiero que pienses en eso en este día, mi querido hermano, porque todos nosotros pasamos grandes problemas y grandes crisis. Pueden ser económicas, pueden ser físicas, pueden ser de carácter emocional, lo que sea. Pero cuando nosotros nos pegamos a las promesas, porque eso es lo importante de esta lección, a las promesas de Dios, mira, las promesas nos dan fuerza. Las promesas cambian el panorama delante de nosotros. Porque yo no tendré trabajo, pero hay una promesa que dice que los hijos de Dios no van a mendigar pan. A mendigar pan. Que no van a ser mendigos de pan. Y yo puedo estar en una situación muy grande. Pero si yo soy hijo de Dios, yo me apego a esa promesa. Y yo a lo mejor no tengo trabajo y es muy difícil. Y a lo mejor conseguí algo, pero el trabajo me parece que, wow, es mucho para mí. Será mucho para mí. Pero hay una promesa que dice también de que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Ves a lo que me refiero? Es decir, las promesas bíblicas. Por eso es muy importante, atención, que nosotros estemos... Claro, pero si tú no lees la Biblia, tú no vas a saber de promesas. Es decir, no te lo vas a aprender todo hoy. Ni aunque veas la serie esta 20 veces. Tú tienes que leer tu Biblia. Y entonces cuando tú lees tu Biblia, empiezas a buscar. Yo no sé si tú lo haces, pero yo hace muchos años que decidí, aún antes de ser pastor, de que las Biblias no son para ser bonitas. Si tú ves mis Biblias, esta es la la cuarta Biblia que yo uso ya en 30 años o más de 30 años como pastor. 33 años y vamos ya. La cuarta Biblia que uso, porque las demás ya, algunas se me hacen difíciles de decir, las conozco bien, pero están tan rayadas y tan marcadas que ya no le cabe otro comentario. Y entonces, hay veces, si tú coges la misma, esta, y la anterior, y coges el mismo pasaje, te vas a dar cuenta de que le he puesto varios comentarios al mismo pasaje, diferentes comentarios, diferentes aplicaciones, y entonces yo las marco, porque wow, este versículo es una promesa que yo la adopto para mí. ¿Tú entiendes eso conmigo?
A lo mejor para otra persona no lo es. Pero yo la quiero para mí, Señor. Tomo esto como palabra tuya, como promesa. Y lo marcas ahí. Y entonces nos empezamos a aprender todos estos textos bíblicos de memoria. Que cuando estamos en medio de un problema, ¿qué es lo que hacemos? Recitamos los textos bíblicos. Descansamos en la promesa. Pero fíjate, recitamos los textos bíblicos porque esa es la recomendación de Dios. Hoy te voy a enseñar ahorita uno de los casos. Con eso voy a concluir esta enseñanza en esta mañana. Pero acuérdate que cuando Cristo Jesús fue tentado en el monte por el diablo, ¿te acuerdas de esa ocasión? En los 40 días. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Cómo respondió Jesús? Con la palabra. Porque escrito está. Escrito está. Escrito está. Escrito está. Puras promesas, puras promesas, puras promesas. Aún promesas para Cristo Jesús. En medio de un tiempo de tentación. Por eso es que las promesas son importantes. Mira lo que dice 2 de Pedro capítulo 1, del 3 al 4, versículos 3 y 4. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte de la naturaleza divina. Es decir, Dios nos da a nosotros, dice este texto bíblico, un conocimiento. ¿Conocimiento a través de qué cosa? ¿A través de qué? A través de su palabra, correcto, a través de su palabra. Y ese conocimiento entonces dice, junto con la conversión o transformación, por eso es que dice allí, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, la corrupción que vivíamos nosotros, quiere decir en nuestra antigua forma de vivir, después que escapamos de eso y hay una transición, entonces ahora la palabra de Dios, el conocimiento de Dios nos empieza a nosotros a alimentar. Eso dice también el final del versículo 3, que es lo que nos dice, lo que necesitamos para vivir como Dios manda. ¿Pero basado en qué? En sus promesas. Porque esas promesas, otra vez dije anteriormente, nos dan a nosotros una perspectiva diferente. El futuro lo vamos a ver diferente. Por eso hay muchas ocasiones que yo no entiendo cómo algunas personas pueden pasar algunas experiencias sin conocer a Dios. Cuando falleció la hermana Virginia, Luis y yo enseguida esa tarde fuimos para allá, para Gainesville, a visitar al pastor Nilo y a su familia, y ahí estaban sus hijos. Y dentro de la tristeza y la conmoción y demás, ellos expresaron, y uno de sus hijos que es pastor, Nilo Junior, me dice, mira Robert, ¿sabes qué? Dice, es que nosotros hemos predicado el evangelio por muchos años. Mi papá es pastor, yo soy pastor, los hermanos son líderes. Dice, pero ahora es que vamos a vivir el evangelio. ¿Entiende la diferencia? Dice, porque nosotros hemos predicado a la gente confiar en Dios, porque cuando un creyente muere, ¿a dónde va? Al cielo, a la presencia del Señor. Y en nosotros existe ¿qué cosa? Paz, paz. Por nuestros familiares que están en la presencia del Señor. Y él me decía, lo hemos predicado durante más de 30. Sus papás estuvieron más de 50 años casados. Un hombre que lleva 50 años de ministerio o más. Dice, hemos predicado este evangelio por todos estos años, pero ahora es que lo vamos a empezar a vivir. ¿Basado en qué cosa? En las promesas que ellos mismos predicaron. Por eso es que cuando aplicamos las promesas en medio de las dificultades, nuestro futuro, nuestras perspectivas, es decir, el futuro tiene una perspectiva diferente totalmente. Por eso es que el cristiano puede descansar en esas promesas y aunque haya dolor, hay también al mismo tiempo algo que se llama consuelo y gozo. Y gozo. Gozo. El gozo no es alegría. La alegría está en base a las cosas materiales. Tenemos alegría cuando compramos una casa, un carro y demás. No tenemos alegría cuando alguien se muere, pero cuando la persona que muere es cristiana, hay gozo. ¿Por qué gozo? Porque sabemos que esa persona está con el Señor. Y eventualmente nosotros vamos a estar también allá. En el día de ayer, que estábamos aquí en la ¿cómo se llama? En el evento que hicimos de evangelismo, al final nos pusimos allí a cantar himnos de esos que Luis y Carmen se conocen de memoria. Y me llamó la atención, Luis, te digo que nunca había escuchado uno de los himnos o coritos que tú cantaste, que dices, si tú vas al cielo primero, dile al Señor
que yo también voy porque mis pecados perdonó. Gloria a Dios. Wow, increíble. Nunca lo había escuchado. Y me llamó mucho la atención porque dije, la persona que escribió ese himno o corito, yo pienso que a lo mejor se lo estaba cantando una persona que era posible que él sabía o ella sabía que se iba a ir primero. Se iba a ir primero. Yo he contado aquí quizás en alguna ocasión la experiencia hace muchos años atrás, quizás más de 20 años, cuando yo era pastor en Las Vegas. Allá había una señora que era puertorriqueña, muy mayor, Margarita se llamaba, la hermana Margarita, y ella era una señora muy dulce, y ella se fue a Puerto Rico una vez de vacaciones, y cuando regresó me trajo un regalito que era una olla, una ollita, que decía Puerto Rico, le había grabado mi nombre y demás, y es una ollita con gandules, arroz con gandules. Esa era la... Ajá, sí, muy bonita, ¿no? Porque muy curiosa. Y entonces me dice, pastor, te traje este de regalo. Ay, gracias, Margarita. Y nunca se me olvidará que me dijo, mientras me lo entregaba, me dijo, mira, ¿sabes qué, pastor? El día que yo llegue al cielo, le voy a hablar a Jesús de ti. Claro, Jesús sabe más a mí de lo que ella le pudiera decir, ¿verdad? Pero era el hecho de quizás decir, oye, Pastor Robert fue mi pastor, yo iba a su iglesia, lo que sea. Pero ¿saben lo más impresionante de eso? A las 8 de la mañana de los próximos días, lunes, me estaban llamando sus hijos de que Margarita había fallecido sentada en la oficina del doctor. No se sentía mal, no estaba enferma, absolutamente nada. Ella fue al doctor simplemente a un appointment regular y sentada allí en el salón de espera, leyendo una revista, ¡pum! Se le paró su corazón. Y enseguida que me llamaron, enseguida que su hijo varón, uno de ellos, me llamó, recordé las palabras que me dijo, cuando esté con Jesús, le voy a hablar de ti. Y yo dije, en estos momentos, Margarita tiene que estar hablando con Jesús, de mí y de la iglesia y de los hermanos y de la experiencia que ella ha tenido aquí, lo que sea. Pero eso era una mujer igual que conocía las promesas del Señor. Para concluir en esta mañana quiero brevemente compartir contigo una historia bíblica que nos enseña acerca de las promesas y de alguien que confió en las promesas y que confiar en las promesas de Dios no es fácil. Vete allí al libro de Josué, capítulo 1. Yo sé que tú esta historia la conoces bien sin problema ninguno, pero en esta mañana yo voy a leer algunos versículos básicos antes de concluir, y la próxima semana te voy a traer otra historia acerca de las promesas bíblicas. En esta ocasión estamos hablando de Josué, el asistente o ayudante de Moisés. Después de muchos años Moisés murió, y cuando Moisés muere, Dios es el que entonces a través de sus líderes reúne a todo el pueblo, y aquí en esta ocasión el capítulo número 1 es una conversación entre Dios, Jehová, directamente y Josué. Una de esas conversaciones que nosotros todos, incluyéndome a mí, quisiéramos tener así tan clara, como si fuera... Yo a veces que pienso, tenemos los celulares, el email, la computadora, las tabletas y todo lo demás, los teléfonos, pero en aquel tiempo que no existía nada, wow, Dios tenía este tipo de comunicación con sus líderes, y yo pienso, Señor, yo quiero que tú me hables así, como así tan claro, porque aquí no, yo creo que tú entiendas, aquí no hay ni sueño, ni visión, aquí no hay nada. Mira el capítulo 1 lo que dice, versículo 1. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas, tal como le prometí a Moisés. Apunta allí, subraya ahí en ese versículo 3 la palabra prometí. Yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano, desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo, que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo, no te dejaré
ni te abandonaré. Escucha, vamos a hacer una pausa ahí. Fíjate que esto es una promesa. Y en base a este texto bíblico, acuérdate que hablé de la promesa al pueblo judío de entregarle lo que nosotros conocemos ahora como la tierra prometida. Moisés nunca entró en la tierra prometida, ¿ok? Este fue parte de esa promesa. Regresamos entonces, dice el versículo 6. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley de mi siervo Moisés, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Esa es otra promesa, apúntalo. Recita siempre el libro de la ley y medita en él día y de noche. Y cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Esto es una promesa, yo no sé si tú te entiendes. Como digo, wow, yo veo la claridad en que Dios le habla aquí a Josué en esta ocasión y digo, Señor, yo quiero que tú me hables así igual. En muchas ocasiones, yo no sé tú, pero yo tengo que, cuando yo hablo con Dios, yo siento que Dios me está prometiendo algo. Tengo que hacer como en otro caso en la Biblia también, que hubo que hacer pruebas. ¿Te acuerdas aquel profeta que, Señor, tú me estás pidiendo esto, pero yo no estoy seguro? Y dice, vamos a hacer una cosa para estar seguro. Yo voy a sacar aquí un pedazo, sacó un pedazo de manta o de piel afuera. Dice, y si lo que tú estás diciendo es lo correcto, que llueva y que este pedazo de manta no se moje. Efectivamente, el otro día cuando se levantó, había llovido todo y aquel pedazo de manta estaba seco. Pero todavía no estaba seguro. Le digo, Señor, vamos a hacerlo al revés otra vez, una vez más, al revés. Yo voy a sacar aquel pedazo de piel afuera y que sea al revés, que no llueva y que no haya rocío, pero que todo esté seco, menos el pedazo de piel. Y así mismo ocurrió. Y entonces entendió de que en realidad Dios le estaba dando una orden, un mandato. Bueno, yo en muchas ocasiones te tengo que confesar que tengo que orar de esa forma, porque en otras no, en otras las palabras y la promesa del Señor son muy claras, como esta que pasa aquí en Josué. Pero te vas a dar cuenta de que la promesa que le da a Josué, que no fue solamente para Josué, fue para todo un pueblo. Y otra cosa, algunas de las promesas, de hecho la mayoría de las promesas, mi querido hermano, no son promesas de hoy para mañana. Algunas sí se cumplen rápido, pero algunas promesas, la mayoría de ellas, te tienes que sentar a esperar. ¿Qué tiempo? No sé. Nosotros, como dije ahora, Luis y yo estamos ahora recogiendo promesas que el Señor nos hizo hace 10 años atrás. 10 años han pasado y alguno diga, pastor, yo no quiero esperar 10 años. Pues vas a tener que esperar más. Algunas son muy rápidas, otras son lentas, pero son seguras. Tú has escuchado ese dicho. Lentos pero seguros. Bueno, en este caso, Dios le había prometido a ese pueblo un área, una tierra, un lugar, hace muchos años más antes, es decir, a los ancestros de él, pero en esta ocasión muere Moisés. Moisés inclusive no pudo ver la tierra prometida y le está diciendo de la forma que le prometía a Moisés. De esa misma forma te la prometo a ti. Y nos vamos a dar cuenta entonces cuando nosotros leemos el resto del libro de Josué, de que Dios cumplió sus promesas y le entregó la tierra prometida. No fue fácil, para que sepas. Fue mucho problema. Pero mira entonces, vete a Josué capítulo 23 ahora. Josué capítulo 23. Ya aquí, Josué, han pasado muchos años, Josué está viejito, está anciano y está cansado. Yo no creo que yo esté tan anciano como Josué, pero hay veces que me siento tan cansado como él. Cuando leía este pasaje preparando la enseñanza, decía, oh Señor, ¿qué es esto? Dice el versículo 1, mucho tiempo después de que el Señor le diera a Israel paz con sus enemigos cananeos, Josué, anciano y cansado, convocó a toda la nación, incluyendo a sus líderes, jefes, jueces y oficiales, y le dijo, yo ya estoy muy viejo y los años
me pesan. Yo no sé si hay alguien aquí el que pese los años hoy. Ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios ha hecho con todas aquellas naciones a favor de ustedes, pues Él peleó las batallas por ustedes. Yo repartí por sorteo como herencia de sus tribus, tanto las tierras de las naciones que aún quedan como las de aquellas que ya han sido conquistadas, entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. El Señor su Dios expulsará a esas naciones de esas tierras y ustedes tomarán posesión de ellas, tal como Él lo ha, ¿qué dice? Prometido, como Él lo ha prometido. Versículo 6. Por lo tanto, mira otra vez lo que dice aquí. Por lo tanto, esfuércense por cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Y podemos seguir leyendo y te vas a dar cuenta de que en esta ocasión lo que hace Josué es decirle al pueblo exactamente lo que Dios le dijo a él hace muchos años atrás. ¿Por qué? Porque la promesa seguía siendo la misma. Ahora, yo quiero que sepas esto. En el capítulo 23, ya Dios le había entregado la tierra. Pero todavía te das cuenta de que había algunas áreas de la tierra que no estaban liberadas totalmente, porque dice, yo quiero que entiendas que esto fue una lucha, ¿ok? Fue una lucha tremenda, 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 durante muchos y muchos años para poder entonces llegar a donde llegaron ellos. Y mira lo que dice entonces el versículo número 14. Por mi parte, yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita, es decir, él estaba listo para morir. Ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor su Dios ha dejado de cumplir, sea al pie de la letra. Todas se han hecho realidad, pues Él no ha faltado a ninguna de ellas. Es decir, Josué le está diciendo a este pueblo, aunque yo no esté, el día que yo muera, ustedes tienen que entender que lo mismo que prometió Dios, le prometió a Moisés y me prometió a mí hace años atrás, lo ha ido cumpliendo. Y por eso es que nosotros los cristianos decimos, si Dios ha cumplido lo que prometió, si lo ha cumplido, tiene que cumplir el resto de las promesas que ha hecho también. La pregunta es, ¿qué va a pasar en medio de eso? Porque le dije anteriormente, hermano, esto no va a ser fácil. Es decir, el que nosotros confiemos en las promesas de Dios y sepamos que las promesas de Dios son reales y verdaderas y ciertas, no quiere decir que todo va a ser fácil. Y mira lo que dice el versículo 15 y con esto concluimos. Pero así como el Señor su Dios ha cumplido sus buenas promesas, también descargará sobre ustedes todo tipo de calamidades hasta que cada uno sea borrado de esta tierra que Él les ha entregado. Y uno dice, ¿y qué esperanza me queda? La promesa. La promesa. Dios nunca nos prometió. Fíjate, esto sí. Lo único que Dios no nos ha prometido a nosotros, nunca jamás en la vida, que las cosas van a ser de color de rosa. Por eso, mi querido hermano, escúchame, yo veo todas estas enseñanzas aquí, allá, en televisión, en internet, y estos nuevos líderes o maestros de la Biblia que prometen cosas que no son bíblicas, y esa nueva teología que se ha hecho muy famosa, la teología de la prosperidad, donde Dios quiere de que todos sus hijos sean ricos y prósperos. Y yo creo en la prosperidad y sí creo que Dios quiere que seamos prósperos, pero la prosperidad es una prosperidad balanceada, es una prosperidad que no incluye solamente la economía. Y déjame decirte una cosa, no solamente de eso, la mayoría de las personas prósperas no son necesariamente ricas o prósperas económicamente. Escucha esto, aún la promesa de Dios promete bendición económica. Yo lo creo, yo no tengo ningún problema con eso. El problema es que nosotros pensemos que eso es todo lo que va a resolver nuestro problema. Al menos que nosotros nos peguemos también a las promesas que van a alimentar primero mi espíritu, mis emociones, mi nivel espiritual, y entonces todo lo demás será resuelto, porque el mismo Jesús lo dijo. Todo lo demás vendrá por añadidura, ¿es correcto?
Buscar primero, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. La palabra de Dios está llena de promesas, cosas buenas que nosotros creemos. Y digo, y quiero concluir, o concluyo en este día con esta nota de que no todas las cosas son como nosotros esperamos, hermanos. Yo no te puedo prometer a ti en este día de que tu problema mañana se va a solucionar. Y déjame decirte una cosa, tú sabes bien por experiencia que la mayoría de las veces cuando tenemos un problema y oramos al Señor y le pedimos o trabajamos fuerte, no importa, claro, la combinación es buena, ambos, trabaja fuerte y pídele al Señor. Pero nos damos cuenta, la experiencia en la vida nos enseña que cuando un problema se acaba, ¿qué sucede? Viene otro. ¿Sí o no? No sé si alguno de ustedes levanta mano que le ha pasado diferente, pero así es. Se va un problema y viene otro. Y se va ese y viene otro. Y viene otro. Y uno dice, ¿y por qué? Porque Dios te está preparando para educándote, formando tu carácter para el día en que tú no tengas ningún problema. Que no tenga problema que se examine. Así es. Y si tú no sabes cómo resolver el primer problema, no vas a aprender a resolver el segundo. Y si te das cuenta, te vas a fijar de que Jesús nos lleva de problema en problema para otra vez formar nuestro carácter, para equiparnos basados en la promesa de las muchas, en todas las promesas. Cuando hablo de la promesa es la promesa general de la palabra de Dios, pero esa promesa está formada por muchas promesas que son aplicables a cada uno de nuestros problemas a través del resto de nuestra vida. Todo lo que puedo compartir contigo y decirte en esta mañana es, no desmayes. Si tienes problemas, pégate a la palabra de Dios, aprende a descubrir las promesas del Señor que están allí en su palabra. Tienes que hacerlo, estudia la palabra, léela cuidadosamente y te vas a dar cuenta y vas a descubrir las tantas promesas que Dios tiene para ti. Que Dios te bendiga.